Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras luchas, las ansiedades. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. La única que puede darnos esperanza, sin importar la magnitud de la situación que estemos atravesando. La palabra de Dios es suficiente para darnos descanso, es suficiente para darnos consuelo, para restaurarnos, para darnos paz en las situaciones que estaremos viviendo en el día a día. Y en el día de hoy quisiera traer a su mente algunas preguntas. ¿Alguna vez alguien te ha insultado, te ha humillado o ha querido hacerte daño? ¿Te ha maltratado física o verbalmente? ¿Te ha difamado, maldecido, perseguido, criticado u ofendido? ¿Has sido abusado o abusada física, sexual o emocionalmente? ¿Te han atacado y rechazado públicamente? ¿Te has sentido traicionado por el engaño de una persona cercana porque te has sido infiel o has sido engañado en algún negocio? ¿Has sido abandonada por tu esposo o abandonado por tu esposa o por tus hijos? ¿Has sido acusado por otra persona de decir cosas que no dijiste? ¿O has sido víctima de perjuicio? ¿Alguna vez te has sentido rechazado y maltratado? ¿O has enfrentado oposición, desprecio o maltrato que te ha ocasionado daños y perjuicios? Piensa que esto que te ha sucedido en la vida es algo que solamente te ha ocurrido a ti. Lamento decirte que no eres el único, ya que todos hemos experimentado rechazo y maltrato. Y hoy en día hablaremos de cómo enfrentar el rechazo y el maltrato. Y quiero darle la bienvenida al pastor Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí y poder transmitir desde el campo, desde las montañas dominicanas, de una ciudad llamada Jarabacoa, para aquellos que nos escuchan en otros países. Excelente, pastor. La verdad que el tema que vamos a ver hoy es un tema que muchos de nosotros en el día a día estamos enfrentando. Y en la temporada que estamos viviendo o en la generación que estamos viviendo, la palabra bullying es muy común en las conversaciones del día a día de nosotros. Y muchos pensamos que solo nos están ocurriendo a nosotros. El rechazo y el maltrato es un problema exclusivo de esta época que estamos viviendo, pastor. No, es una experiencia común a todos los hombres y mujeres. Si vamos a las Escrituras, vemos cómo el Señor Jesucristo se profetizó que iba a ser despreciado y rechazado entre los hombres, que iba a ser un varón de dolores, que iba a estar experimentado en sufrimientos, en quebrantos, que iba a ser maltratado, iba a ser rechazado. Y vemos muchos ejemplos de este rechazo y este maltrato en las Escrituras. Si vemos la vida del apóstol Pablo, él dice en 2 Corintios capítulo 4 que él había padecido hambre, sed, que estaba desnudo, que había sido abofeteado, que no tenía morada fija, que lo habían maldecido, lo habían perseguido y él había soportado todo esto, que había sido difamado, que había venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea que es una experiencia común a todos nosotros. Y más que eso, Daniel, el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios o en el evangelio de Juan, en el capítulo 15, que el siervo no es mayor que su Señor y que si a él lo habían perseguido, a nosotros también nos iban a perseguir. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos para enfrentar el rechazo y el maltrato, porque mira lo que pasa.
si no nos preparamos para enfrentarlo, vamos a vivir tristes, resentidos, deprimidos, porque no vamos a entender que es una experiencia común a todos los hombres. Inclusive, en las Escrituras hay muchos textos que podemos utilizar para tratar con esta problemática, textos que nos dan esperanza, pero hay un texto que a mí me gusta utilizar, que es Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Allí el apóstol Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Tú ves? Aquí nos habla de esos patrones de los cuales debemos despojarnos, esas respuestas no bíblicas ante el rechazo y el maltrato. Y en el versículo 31 nos dice las respuestas que debemos dar. Debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Excelente. Usted ha mencionado, pastor, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo y cómo las Escrituras nos dicen que el maltrato y el rechazo serán una realidad, serán un hecho en nuestras vidas. Como cristianos debemos tener cuidado de la forma en que respondemos al rechazo y al maltrato. ¿Pudiera usted mencionarnos algunas reacciones pecaminosas o no bíblicas de las que debemos nosotros como creyentes estar alerta? Bueno, sí, yo te diría las que están en el texto de Efesios 4:31. Y es bueno que podamos identificar estas respuestas no bíblicas, porque nosotros tenemos una, dos o varias de esas respuestas que tendemos a dar tan pronto percibimos que somos rechazados y maltratados. Fíjate que la palabra allí nos dice que se quiten de vosotros y empieza a hablar de toda amargura. Pero hay algo interesante que debemos ver primero, Daniel. En Efesios capítulo 4, versículo 22, el apóstol Pablo nos viene hablando de que debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y debemos vestirnos del nuevo hombre. Nos dice que ese nuevo hombre habla verdad y no habla mentira, que ese nuevo hombre no deja que se ponga el sol sobre su enojo, que ese nuevo hombre habla palabra que edifica y no palabra corrompida. Y dentro de todo ese contexto nos dice que también debe quitarse de nosotros todas esas respuestas pecaminosas que no son bíblicas. Y empieza hablando de la amargura. La amargura en ese contexto, cuando se habla de amargura allí, la palabra en el original nos da la idea de un fruto que es venenoso. Entonces, imagínate, una persona que responde con amargura es una persona que responde de una manera venenosa, si podemos decirlo así. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, el autor nos dice: mirad bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados por ella. Fíjate, esa raíz de amargura primero nos estorba a nosotros mismos en nuestro crecimiento y luego contamina a muchas otras personas. Es la persona amargada y la idea que nos da que es venenosa y tiene la lengua aguda como una flecha. Es la persona que tiene la lengua afilada como una navaja, que guarda resentimiento contra las demás personas. Pero no solamente es una persona amargada o es una respuesta, ¿verdad? Inapropiada, pecaminosa, sino que muchas veces respondemos con enojo. Y aquí la palabra enojo es una fuerte pasión de antagonismo. Es la persona, Daniel, que explota. ¿Tú has visto cuando tú pones un fósforo a la gasolina? ¿Qué pasa, Daniel? Se prende. Un fuegazo. Entonces hay personas que al instante dejan conocer su enojo. La persona que explota, que lo hace rápidamente. Y nosotros debemos analizar.
¿Somos personas amargadas? ¿Somos personas que nos enojamos? ¿O somos personas que respondemos con ira? Y muchas personas se preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? El enojo, la persona lo da a conocer inmediatamente, pero la ira es una pasión, vamos a decir, más fija en el corazón de la persona. Es la persona que percibe que ha sido ofendida, que ha sido rechazada, que ha sido maltratada y piensa tomar venganza por lo que le han hecho, pero se queda callada muchas veces. Así como decimos que la persona que se enoja es la persona que ponemos un fósforo en la gasolina o en la pólvora y tú muy bien has dicho que explota. La persona que se aira es la que pone, es como poner agua a calentar a fuego lento. ¿Qué pasa con el agua cuando la ponemos a calentar a fuego lento, Daniel? Se va intensificando el calor y me imagino que en el tiempo se evapora también. Exacto, sí, pero en este caso no se evapora, sino que la temperatura empieza a subir y la persona no te demuestra que está molesta. ¿Por qué? Porque disfraza sus sentimientos y sus emociones. Pero hay un momento donde esa persona explota y quizá explote en el momento que tú menos lo esperabas. Cuando ustedes pueden estar hablando tranquilos o esa persona, el otro puede ser tú, le haces algo que no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente y esta persona entonces explota. Otros, como dice el texto, reaccionan con gritos, con clamor, o sea, hacen un tumulto. Cuando se habla aquí de gritos, se hablan de aquellos que hacen un alboroto, que no dejan hablar al otro. También se nos dice que no solamente es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, sino que está la maledicencia, que es la calumnia, que es la blasfemia. Hay personas que lo que hacen es que empiezan a burlarse del otro o se sienten rechazados y maltratados y lo que hacen es poner a correr rumores de la otra persona. Tú estás en el trabajo o estás con un grupo de amigos, alguien te ofende y te quedas tranquilo. Pero ¿qué tú haces? Empiezas a hacer correr rumores de esas personas o a burlarte de esa persona. Y por último, él nos dice que se quite de nosotros toda malicia. Ya la malicia es un grado más perverso, si podemos decir así, porque ya existe el deseo de hacer daño a la otra persona, Daniel. Es como el caso de Herodías con Juan el Bautista. Juan había dicho que ella había hecho las cosas mal, que ella había pecado. ¿Y qué ella hizo? En el momento oportuno, preparó un plan para atentar contra la vida de Juan. Tú ves lo peligroso que es no estar apercibido de esas respuestas que son pecaminosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir viéndola en el lugar donde están y cómo yo tiendo a reaccionar en ese sentido. Entonces, pastor, según lo que yo he oído, hay reacciones internas porque la amargura es algo que los otros pueden ver, pero realmente el que más estoy sufriendo soy yo. Y oí hace mucho tiempo a alguien que decía que la amargura es como un veneno que uno se bebe y quiere que muera el otro. Pero hay otras reacciones que son reacciones ya que se pueden evidenciar con el tema de la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia, como usted acaba de mencionar. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para despojarnos de estos hábitos pecaminosos? Esta es una buena pregunta, Daniel. Tú has venido hoy, como decimos nosotros, duro y curvero por la goma con la pregunta, ¿eh? Bueno, pastor, es que la gente, yo no sabía que esto era un tema tan habitual para tantas personas. Nosotros hemos recibido preguntas que vamos a tener que hacer como 14 programas del rechazo, porque la verdad es, hoy hemos seleccionado una parte de ellas, pero hay muchas personas que lo ven como algo muy grande. Usted dijo que Cristo era quien nos había dado el primer ejemplo de recibirlo. Entonces, es decir que necesitamos con urgencia que usted hable de la palabra de Dios para tratar de traer esperanza a la vida de nosotros.
Es así, porque ese rechazo y el maltrato se da en el caso de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, las esposas a los esposos a las esposas. Sucede también en los trabajos, en nuestra interacción diaria con autoridades civiles, militares, de diferentes maneras. Se da en la iglesia, entre hermanos. O sea que eso es algo muy común, como veíamos. ¿Qué hacer para despojarnos de esos hábitos, Daniel? Bueno, lo primero es lo que yo decía al principio. Debemos reconocer de esos hábitos pecaminosos cuál o cuáles son los dominantes en nuestras vidas. Y si reaccionamos así, no debemos culpar a nadie por esas reacciones. O sea, yo reacciono así por mi propio pecado. Eso no es culpa de mi cónyuge, o sea, de mi esposa. Hay personas que dicen, no, porque yo me enojé y grité y te dije algo porque tú me provocaste y esta fue mi reacción. Acuérdate lo que hemos visto en otros programas, que esas reacciones son fruto de lo que hay en nuestros propios corazones, que eso es algo que surge del corazón, que del corazón surge la ira, la gritería, los celos, la envidia, las pasiones. Entonces, no debo culpar a mi cónyuge, a mis hijos, a mi hermano, a mi jefe. No, no, no. Esto es un pecado y no hay justificación. Entonces, yo debo Entonces, pastor, uno tiene que verse a uno mismo para poder. Lo primero es que a veces uno se excusa viendo a los demás. Uno tiene que verse a uno mismo, no es el otro, soy yo. Es así, porque el problema es mío. Que en el medio donde yo me desenvuelvo haya factores, haya situaciones, personas que me puedan provocar. Yo eso lo entiendo, pero yo no tengo ninguna razón para reaccionar así. Entonces, yo debo ver mi reacción, te repito, e ir a la presencia de Dios en confesión de mi pecado. También debo entender que si soy cristiano, que si he sido lavado por la sangre de Cristo, tengo la esperanza de que Dios me ayuda a despojarme de esos hábitos pecaminosos, renovarme en el espíritu de mi mente y vestirme de los hábitos piadosos. También debo hacer el compromiso de renunciar a toda mala respuesta. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para luchar con esos pecados que están tan arraigados en mí? ¿Cómo los mortifico? Debo aprender a cambiar ese hábito pecaminoso por un hábito piadoso hasta que ese hábito se convierta en parte, en una segunda naturaleza en mi vida. Ahora, hay varias cosas que debo entender, Daniel. Primero, como decíamos, debo tener esperanza porque en el poder del Espíritu de Dios, aplicando la palabra de Dios, yo puedo ser transformado. Ahora, este cambio no es automático. Ese cambio no viene en el aire. Yo puedo hacer el compromiso hoy, pero debo saber que yo no he sido glorificado, que yo tengo patrones de comportamiento pecaminoso que antes me dominaban, pero ahora en Cristo ya yo puedo vencerlos, como te dije, en el poder del Espíritu Santo. Pero debo implantar ese hábito piadoso en mi vida. Entonces, ¿qué hemos visto? Debo ver mi situación, debo confesar mi pecado, debo hacer el compromiso de seguir el patrón bíblico, debo seguir el compromiso de implementarlo en mi vida, debo saber que la piedad, y esto es muy, muy importante, no es un accidente. La piedad es una resolución y puede ser algo, o va a ser, lo puedo decir conclusivamente, porque vivimos en un mundo de pecado, que las personas o las situaciones que me rechazan, me maltratan, no cambien, pero yo sí puedo cambiar, Daniel. Y eso es lo importante, que yo debo trabajar para cambiar. Interesante, pastor, porque uno lo oye
mencionando todos esos pecados y uno se ve amargado en ocasiones, uno se ve enojado en ocasiones y a veces muy a menudo no tiene reacciones airadas, pero la verdad, ¿qué puedo yo hacer para cambiar esos hábitos pecaminosos que están en mí? ¿Hay algún versículo que me dé esperanza para yo saber que realmente yo como cristiano tengo esperanza de cambiar esos hábitos? Claro que sí, Daniel. En ese mismo versículo, en ese capítulo, ¿verdad? Leímos el versículo 31, pero el versículo 32, como dijimos al inicio, nos da las respuestas bíblicas para nosotros trabajar con el rechazo y el maltrato. Fíjate que dice el texto: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí vemos cuál debe ser nuestra reacción: vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Bueno, dice aquí que es benigno. ¿Qué es la benignidad? Es una disposición bondadosa hacia otros, ¿tú ves? Es lo contrario a la malicia. Es la disposición de corazón que me lleva a desear y procurar lo bueno para mi prójimo. Y esto no es fácil, Daniel. Benigno cuando una persona me está atacando. Fíjate, la persona que practica la benignidad se centra no en lo que el otro me está haciendo, sino en lo que la otra persona necesita. No en cómo yo me siento, no en lo que me han hecho, sino qué necesita esa persona para no actuar de esa manera. Y por eso dice la Escritura que el Señor Jesucristo nos dice que Él bendecía cuando lo maldecían, nos dicen, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos bendecir cuando nos maldicen y debemos orar cuando somos maltratados. O sea que no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino bien por mal y bendición por maldición. Entonces, para que esto ocurra, obligatoriamente, y para uno poder enfrentar esto de una manera correcta, debe haber una transformación de la mente. Y una transformación de la mente, no con lo que yo oigo o leo en los periódicos o veo en la revista, sino como dice Romanos 12, hay que llenarse de la palabra para yo poder responder al maltrato de una manera, como usted acaba de decirlo, de una manera benigna, porque en la sociedad que estamos viviendo, generalmente le dice, si alguien te hace mal, devuélvele. Si alguien te agrede, devuélvele. Entonces, para un cristiano poder devolver mal por bien, obligatoriamente tiene que llenarse de la palabra de Dios. Fíjate algo, esa benignidad es un fruto del Espíritu. Eso no es algo que yo digo, yo voy a ser benigno, yo me voy a portar bien con todo el mundo. No, eso no puede ser. O sea, eso no es así, eso es algo sobrenatural. Por ejemplo, un ejemplo de esa benignidad es cuando el apóstol Pablo le dice, miren, yo me porté a los tesalonicenses, yo me porté entre ustedes como una madre, como una nodriza que cuida con ternura a sus niños. ¿Tú ves? Una madre nunca quiere hacer nada que ponga a sufrir a sus hijos, pero busca su bien. Por ejemplo, José, cuando estaba en Egipto, fue benigno con sus hermanos. Sus hermanos le habían hecho mucho daño, Daniel, y eso lo hemos visto. Lo quisieron matar, lo pusieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Allá en Egipto, donde él llega, él trabajaba en la casa de Potifar. La esposa quiso que él tuviera relaciones con ella. Él sale huyendo. Muchas cosas. Pero todo eso fue por causa de lo que sus hermanos le hicieron. Pero él demostró benignidad cuando los hermanos pensaron que él lo iba a matar. Mira otro caso de rechazo y maltrato. Saúl estaba celoso de David. Conoces esa historia, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Saúl estaba buscando a David ¿para qué? Para darle un consejo. Para matarlo. Para matarlo.
Y David en 2 ocasiones pudo haber matado a Saúl. ¿Y qué hizo? No le perdonó la vida. Y así que nosotros debemos actuar. Ser benignos es buscar el bien del otro. Por ejemplo, mira el caso de una esposa que es maltratada por su esposo. Y ella, a pesar de eso, lo trata bien. Ella es benigna con él. Ahora, déjame explicarte algo también. Ser benignos no significa no confrontar a la otra persona con su pecado. Lo contrario. Si alguien actúa mal y yo en amor no lo confronto con su pecado, eso es una falta de benignidad y una falta de misericordia. Nosotros debemos en el momento oportuno, con una palabra con gracia, sazonada con sal, confrontar a aquellos que pecan contra nosotros, pero debemos hacerlo en el momento adecuado, en amor y en tranquilidad. Bueno, pues la verdad es que hemos visto, pastor, las cosas que debemos tener cuidado porque muchas veces reaccionamos de una manera incorrecta y, como usted comentaba, reaccionamos de una manera incorrecta porque en ocasiones no estamos llenos de la palabra y reaccionamos de una manera pecaminosa. Usted nos ha mostrado varias áreas en que reaccionamos de una manera pecaminosa, pero también nos ha explicado cómo debemos de reaccionar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y usted nos ha dicho que debemos ser benignos. ¿Hay alguna otra área que nosotros debemos que esté en el texto trabajar para poder responder? Porque muchas personas tienen muchas heridas y viven con esas heridas. ¿Hay otra área que el texto pueda mencionar que usted ha estado hablando para trabajar y responder como un creyente debe responder? Oh, sí, mira, debemos ser misericordiosos y debemos perdonar. Y a mí me gustaría, Daniel, que habláramos brevemente, porque ya eso sería otro programa, del poder del perdón, de la importancia de nosotros perdonar cuando somos rechazados y maltratados, porque nuestro primer deseo es retaliar, es devolver el mal que nos hacen. Pero si realmente una persona ha pecado contra nosotros, nos ha rechazado, nos ha maltratado, y eso es algo real que lo ha hecho, porque déjame explicarte algo, Daniel. Hay personas que piensan o entienden que alguien pecó contra ellos cuando no fue así. Entonces yo debo estar seguro de que el otro pecó contra mí, que hubo un rechazo real, que hubo un maltrato real, para entonces yo hablar con esa persona. Y debo recordar algo, Daniel, que yo estoy obligado a perdonar. Fíjate, perdonar cuando alguien viene donde mí, o debe ser mi actitud siempre, es un acto de obediencia a Dios, porque Dios me manda a hacerlo. No perdonar es un acto de desobediencia a Dios. Entonces alguien puede decir, ay, pero que yo no lo siento. Tú sabes todo el daño que me ha hecho. Mira, mi papá tiene un favoritismo con mi hermano mayor. Y él a mí no me toma en cuenta para nada. Y me ha rechazado, me ha relegado, me ha puesto a un lado por años. Y él se convirtió al Señor. Y él vino donde mí, me dijo, mi hijo, yo he pecado contra ti todos estos años. Yo he tenido favoritismo, yo te he rechazado, yo te he maltratado, porque yo me identifico más con tu hermano menor, porque se parece más a mí o por cualquier razón. Y te pide perdón. Tú debes perdonarlo. Por ejemplo, una esposa que ha sido maltratada por años, ignorada por su esposo, y viene y le pide perdón, por más tristeza que ella sienta, por más dolor, estamos obligados a perdonar. Y fíjate algo, si nosotros vamos al Padre Nuestro, a la oración del Señor, se nos dice,
perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué implica eso, Daniel? Bueno, tenemos una obligación y tenemos una obligación de perdonar y tenemos primero que reconocer lo que Jesucristo ya ha hecho. Y por lo que Jesucristo ha hecho es que nosotros debemos perdonar a los demás, una obligación. Es una obligación, tú lo has dicho muy bien. Y más adelante, él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. O sea que yo tengo que estar dispuesto a perdonar porque yo he pecado contra Dios y Dios ha perdonado todos mis pecados. Entonces, yo cuando peco contra otras personas y voy y pido perdón, yo espero que esa persona me perdone a mí también. Y hay algo interesante, mira, el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo me gozo en algo malo, el Señor no me va a escuchar. Y si yo no perdono, Daniel, sabiendo que es un mandato de Dios, entonces, ¿qué pasa? Estamos desobedeciendo. Es así. Entonces, perdonar es un mandato, es un acto de la voluntad. Y yo siempre, siempre debo estar dispuesto a perdonar. Y muchas personas dicen, pero si yo perdono sin sentirlo, yo soy un hipócrita. ¿Qué tú crees de eso, Daniel? Bueno, la verdad es que Dios nos manda a perdonar y yo creo que cuando nosotros reconocemos lo que Jesucristo hizo por nosotros y sabemos que seguimos fallando, la verdad es que debemos pedirle a Dios que nos dé ese corazón de perdonar genuinamente, es lo que se me ocurre decirle. Es así, mira, en Lucas 17 hay una parábola que a mí me encanta, porque el Señor está diciendo que uno debe mirarse a uno mismo, siempre va a haber situaciones donde va a haber tropiezos. Y Él dice, y si 7 veces al día alguien peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale o perdóname, tú debes perdonarle. Y los apóstoles, muy espiritualmente, dicen, Señor, pero aumentanos la fe porque eso es algo demasiado duro. Y el Señor les dice, miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza y le dijeras a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de uno someterse a la voluntad del Señor. ¿Tú ves? ¿Qué pasa? Yo no soy hipócrita cuando cumplo la voluntad del Señor. Yo no soy hipócrita cuando voy por encima de mis sentimientos para agradar a Dios, porque te voy a decir algo, el corazón es traicionero, el corazón es engañoso. Y el Señor lo que le está diciendo a los discípulos, mira, es que tu problema no es un problema de fe, tú tienes un problema de obediencia. El Señor te está diciendo que tú debes perdonar todas esas veces. Y ahí mismo en Lucas 17, más adelante, él lo ilustra con la parábola de un siervo y dice, ¿quién de ustedes que tiene un siervo que está en el campo, que viene cansado de arar? Ahora yo le estoy añadiendo, imagínense las personas que laboran en el campo, en la ganadería, salen temprano con quizás una botellita de agua y algo ligero para comer y se pasan el día entero desde la madrugada hasta el atardecer en el sol, sembrando, un trabajo físico duro, cuidando el ganado, ordeñando las vacas. Y ese hombre vuelve en la tarde a donde su amo, a la casa, a dormir. Ese hombre, Daniel, viene con hambre, viene con sed del calor del día. Y dice aquí el texto, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, le dice, pasa enseguida y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Una pregunta. Ese siervo
¿qué es lo que quiere hacer Daniel? Ponerse a preparar comida del amo, poniendo esos condimentos, cebolla, ajo y con ese olorcito, loco por comer, con el aroma de la comida. Eso es lo que él quiere hacer, pero él obedece a su amo y él cumple. ¿Es un hipócrita porque haga eso? No, no es un hipócrita. Y el Señor le dice a los discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que debíamos hacer. Entonces, perdonar es un deber, no es algo de hipocresía, porque yo estoy obedeciendo al Señor por encima de mis sentimientos, por encima de mis emociones, no importa lo que el otro me haya hecho. Para el esclavo, para el siervo, era duro llegar y preparar comida, servir comida y luego empezar a comer. Debemos ir por encima de nuestros sentimientos y no hay mérito alguno en hacer esto porque es un mandato del Señor Jesucristo. Debemos estar claros en esto. Gracias de verdad, pastor. La verdad es que nosotros tenemos que estar claros de que, como usted decía, y hemos visto en este primer segmento, vamos a ser maltratados, vamos a ser rechazados, es algo que va a suceder en nuestras vidas, que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo respondemos a ese maltrato y que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para responder de una manera adecuada. Y dos manifestaciones de cómo responder, usted dijo que sea ser benigno y perdonar, y que no eran opciones, era un mandato. Más adelante yo creo que sería buenísimo que pudiéramos dar un programa solamente del perdón, porque hay muchas, y poder definir ese perdón cuando yo lo hago de una manera adecuada o no, pero la realidad es que estoy obligado a darlo. Y qué bueno de verdad que en la Biblia Dios nos ha enseñado que aún en el ser maltratado y ser rechazado, nosotros tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo. Gracias de verdad por darnos las bases en el primer segmento para entender que el maltrato y el rechazo nos da oportunidad de exaltar a Cristo. Sin embargo, ahora en el segundo segmento, yo quisiera que habláramos de las personas que están conectando con nosotros de diferentes países nos han mandado, y quiero que respondamos las preguntas que ellos nos han enviado y que desde que vieron el tema, pues llegaron alrededor de 30 y pico de preguntas, y vamos a ver cuál Dios nos concede poder responder en el día de hoy. Y Daniel, lo primero es... Tú muy diplomáticamente siempre tienes alguna preguntita o la manera de introducir esa pregunta de una manera muy sutil y muy diplomática, te repito. Pero estamos a tus órdenes. Oh, buenísimo, buenísimo. Tenemos que aprovecharlo, pastor. Tenemos que aprovecharlo. Así que usted nos está dando, y el pastor Méndez, que hoy no ha podido estar por temas personales, pero ustedes están siendo instrumento de Dios para ayudarnos a nosotros y llevarnos a Cristo con las situaciones del día a día. Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero a veces no sabemos aplicarla y poder descansar en esa palabra, en lo que vivimos. Y lo primero que nos pregunta alguien ¿es beneficioso para el cristiano el ser rechazado de vez en cuando? Bueno, hemos visto que el rechazo, el maltrato es una experiencia común. El punto aquí que debemos preguntarnos es, ¿por qué me están rechazando? ¿Me están rechazando porque yo estoy glorificando el nombre de Jesucristo? ¿O me están rechazando por alguna actuación mala mía? Entonces, yo debo esperar el rechazo. Y yo sé que no soy perfecto y que habrá actitudes, habrá acciones, habrá conversaciones que yo tenga donde yo ofenderé a otros. Pero yo debo tratar siempre de evaluar primero la razón por la cual soy rechazado. Si es porque estoy siendo fiel al Señor, amén. No puedo hacer nada. La esposa que está cumpliendo con su deber y su marido la rechaza, ¿verdad? Porque ella está siendo fiel a su Señor.
un empleado en el lugar de trabajo que le piden que hable una mentira, o si es algo administrativo, que haga una factura que es falsa o que haga una declaración que no es correcta. Bueno, no podemos prestarnos a eso. Y en amor debemos hacer saber a la otra persona que cumplir con eso va en contra de nuestras convicciones cristianas y que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, debo ver si me están rechazando por algún pecado mío, por algo que yo hago mal. Y también debo ver que si alguien me rechaza y me maltrata, que yo no le dé la respuesta pecaminosa que vimos al principio, una de esas respuestas. Entonces, son varias cosas que debemos tomar en cuenta. Espero con esto haber contestado esa pregunta. Sí, sí. Imagínese, pastor, una persona en una iglesia que percibe el rechazo de los demás. ¿Es correcto que él, si se siente rechazado, vaya donde ese hermano y le exprese cómo él se está sintiendo? Sí, es correcto. Si yo veo algo que yo entiendo, fíjate ahí lo importante que es saber que sea un rechazo real. Pero si yo percibo algo, lo correcto es que yo vaya donde la otra persona y le diga, yo estoy percibiendo esto. Es real, para que te diga sí o no. Entonces le puede decir, pero hay algo que yo estoy haciendo mal, hay algo que te molesta. Cuando al Señor, un soldado, Daniel, lo golpeó en la mejilla, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, si he dicho algo malo, dímelo. Si no, ¿por qué me pegas? Tú ves, nosotros estamos llamados a, siempre que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Siempre debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también de dar un testimonio de nuestra fe. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a esa persona que lo golpeó, si he hecho algo malo, dímelo, y si no, ¿por qué me golpeas? Él con eso desarmaba al agresor en ese sentido. ¿Tú me entiendes? Explícame, por si yo he hecho algo malo, yo poder mejorarlo, y si no, eres tú que estás haciendo algo mal con esa agresión contra mí, con ese rechazo, con ese maltrato. Pastor, usted mencionó ahora mismo el tema de la mejilla y hay otro momento donde Jesucristo nos dice que si nos dan en una mejilla le pongamos la otra. ¿Se refiere Jesucristo a que nosotros tenemos que estar todo el tiempo dispuestos a dejarnos maltratar y tenemos que aguantar ese maltrato? Bueno, acuérdate que el Señor dijo lo de la mejilla en el Sermón del Monte. Y recuérdate que eso fue una enseñanza revolucionaria, si podemos decir así, porque ahí antes existía la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. O sea, yo te voy a hacer o te voy a responder en la medida de lo que tú me hagas a mí. Y el Señor aquí lo que está diciendo, el evangelio no está afianzado, sustentado sobre esa justicia de ojo por ojo y diente por diente, sino que es algo más excelso. Y el evangelio lo que trata es con benignidad, con misericordia, con perdón, como estamos viendo, y con amor hacia las otras personas. Entonces, así es que nosotros debemos reaccionar. Dar una respuesta bíblica, como hemos visto, al rechazo y al maltrato del otro. Repito, alguien falta contra mí, como la pregunta anterior que hicieron, yo percibo un rechazo, un maltrato, algo que es real. Yo debo ir a hablar con esa persona, preguntarle qué ha sucedido y tratar de, en amor, en paz, en justicia, en misericordia, mostrar el espíritu, el amor de Cristo en mi vida, dar un testimonio de que yo no voy a reaccionar con amargura, enojo, ira, gritería, malicia, maledicencia, sino yo voy a reaccionar conforme al nuevo hombre del cual yo me estoy vistiendo. Y te digo algo, Daniel, tú sabes
porque todos tendemos de una manera primaria, inicial, a reaccionar de una manera pecaminosa. Todos sabemos eso. Y imagínate el impacto a alguien que trata de resolver de una manera bíblica, siendo benigno, misericordioso, no devolviendo mal por mal, perdonando a aquellos que han hecho daño, así como Cristo, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo sobrenatural. Eso es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que nos transforma. Amén, amén. Y la verdad que la palabra de Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, que cuando podemos responder de una manera como Dios nos ha enseñado y estamos llenos del Espíritu Santo, pues es increíble cómo un suceso que puede ser difícil se puede convertir como una oportunidad de que el agresor pueda ver a Jesucristo. Entonces, qué bueno. Una hermana, pastor, nos escribe: el Evangelio puede ayudar a restaurar a una mujer que ha sido maltratada por su padre, se casa y en su matrimonio se encuentra con un esposo que la golpea y abusa de ella. Ella quiere saber si realmente el poder de Dios puede sanar ese corazón. Claro que sí. En Cristo siempre tenemos esperanza, porque Cristo nos transforma en el poder de su Espíritu Santo. Todas esas experiencias de maltrato, de abuso, de rechazo en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, son sumamente tristes y dolorosas. Pero Cristo vino, Daniel, para darnos vida en abundancia. Y dice la Escritura que Él entiende nuestra situación. Dice la palabra que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero no es un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la Escritura, sino uno que fue tentado en todo, al igual que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, mira qué maravilloso. Cristo, en el poder de su Espíritu, me transforma, me da un nuevo corazón, me da una nueva vida cuando yo voy a sus pies, arrepentido de mis pecados y confiando en Él para salvación. Pero Él también me dice que yo puedo acercarme confiadamente al trono de gracia para yo alcanzar misericordia y ayuda para ese momento oportuno. Yo te digo nuevamente, es triste, es doloroso haber sido abusado, haber sido golpeado, todo ese tipo de cosas que suceden. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos transformados. Ya Él sufrió, ya Él fue golpeado, como vimos, ya Él fue maldecido y Él nos dejó ejemplo de cómo debemos reaccionar. Y fíjate que Cristo en todo momento dio una respuesta bíblica y nosotros estamos llamados a hacer eso también. Bueno, la verdad es que es una situación que Dios ha prometido que puede dar paz. Y mire, pastor, la siguiente pregunta que nos envía alguien tiene que ver con una madre que vivió ese abuso y usted ha dicho que hay esperanza en el momento que se está viviendo, pero en el caso de esta, hoy enfrenta el rechazo de sus hijos que no la perdonan por haber abandonado el hogar a causa del maltrato físico y psicológico que le daba a su esposo. ¿Qué usted puede recomendarle a esa que ya no está en el momento en el que está viviendo el maltrato, sino que cuando le sucedió, se fue de su casa y hoy sus hijos no la perdonan por haberse ido de su casa? Ok. Mira, yo entiendo que cuando hay un maltrato físico, aquí como estoy en el campo, tengo una avispa dándome vuelta por el frente, pero qué bueno que esto es en vivo y es natural, no te preocupes. Yo entiendo, Daniel, que si había maltrato físico y ella estaba en peligro, que ella se fuera, ¿verdad? Para protegerse, eso es algo natural. Y donde nosotros viene alguna esposa o alguna persona cuya vida peligra,
Nosotros le decimos que debe protegerse y debe hablar con las autoridades y debe tomar las medidas del lugar para protegerse inmediatamente. La pregunta que viene a mi mente es la siguiente. Ok, yo entiendo que ella se fuera, pero ¿qué sucedió que no se llevó a sus hijos? Entonces, para poder responder esa pregunta necesitamos tener más información. ¿Ok? ¿Tienen sus hijos razones válidas para estar disgustados con ella? Pero independientemente de la situación, de manera general, yo te diría que ella debe hablar con sus hijos y por el solo hecho de haberlos abandonado, me imagino que era que no podía llevarlos con ella o algo así, vamos a asumir que esa era la situación. Ella debe hablar con ellos, ella debe pedirles perdón por esa situación y pedirles que si están separados porque hay amargura, resentimiento de parte de los hijos, que ella le dé la oportunidad, ¿verdad? Para demostrarle que ha habido un cambio en ella, que ella, si hubo una situación mayor de protección de su vida, ya tuvo que irse. Y si pudo habérselo llevado y no se lo llevó, debe pedirle perdón a sus hijos por esa situación y hacer lo que dice la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que sus hijos le den una oportunidad de ella poder mostrarle su amor, porque hay que entender que muchas veces en un momento donde mi vida puede peligrar, donde estoy cansado del abuso, del maltrato, esa persona pudo haber tomado una decisión rápida y se fue. Entonces ella debe tratar todas esas cosas con los hijos de manera que esa relación pueda ser restaurada. Si sus hijos no son creyentes, no quieren perdonarla, entonces ella debe orar al Señor para que cambie esos corazones y continuar en la medida de lo posible, si tiene contacto con sus hijos, tratar de mostrarle su amor continuamente. Pastor, yo lo estoy oyendo y la verdad que es impresionante porque oyendo su respuesta y viendo la pregunta, hay una película que se llama I Can Only Imagine, que es de la banda Mercy Me, y pasó exactamente eso. La mamá, por los abusos del padre, abandonó y dejó al hijo. Y este hijo se creó con todos esos traumas, el papá lo golpeaba también. En la misericordia de Dios, ese hijo cuando se fue, que es el que hoy tiene una banda, el papá lo seguía y comenzó a exponerse en el evangelio y Dios transformó a ese padre. Pero lo más interesante para decirle a esa madre en el día de hoy es que sí hay esperanza, porque Dios permitió que esa madre que lo abandonó, él pudiera restaurarse con ella en el tiempo. Y él entendió que parte del amor que Dios le demandaba, como usted lo dijo hace un rato, era perdonar a su mamá. Y habiéndolo ella abandonado, él no habiendo entendido, eso era un obstáculo muy grande en su vida, él perdonó a su madre y hoy ellos gozan de una excelente, su papá murió de cáncer de páncreas, pero hoy ellos gozan de una buena relación y hay esperanza. Y si aún así Dios no concede que haya una restauración, ya el hecho de uno poder pedir perdón, como usted decía, y entregarle esa causa al Señor, debe darle paz a uno, porque no hay nada que ocurra en la vida de nosotros sin que Dios tenga un propósito. Amén, amén, así es. Bueno, pues pastor, le voy a hacer la última pregunta para terminar en el día de hoy. Digo que tú eres grande, Daniel, con esa diplomacia, esa sutileza, ese amor, y vienes con una pregunta atrás de la otra. El tema es que usted me mete en un problema con la persona, porque usted no sabe, después me escriben que yo no le hice la pregunta que ellos me mandaron. Entonces, esto es un tema porque la verdad es que todas las preguntas son importantes, sin embargo, tenemos el tiempo limitado y nosotros tenemos que responder la que podemos en el tiempo que tenemos. Y la última pregunta, pastor, estamos hablando del maltrato y un padre nos pregunta en relación a la crianza de los hijos, ¿qué diferencia hay entre un maltrato y la disciplina bíblica que Dios nos manda a ejecutar? Bueno, Daniel, eso sí es una pregunta que toma tiempo, pero yo te diría que un padre que disciplina a sus hijos airado, haciéndole daño,
ya sea físicamente o verbalmente, de una manera ofensiva, menospreciándolo, ya eso es un maltrato. Dice la Escritura que nosotros debemos, ¿verdad?, criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea que debemos tratar con ellos de una manera verbal, instruyéndolos en la palabra, y en el momento de disciplinarlos, si hay algún tipo de disciplina física, debe ser hecha conforme a un patrón, a un programa. Precisamente en nuestra iglesia estamos predicando de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y este domingo vamos a ver cuál es el mandato del apóstol Pablo a los padres, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Vamos a ver qué significa el provocarlos a ira y qué significa que en vez de provocarlos a ira debemos instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Gracias, de verdad, pastor. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado hoy. A veces uno no entiende que aún en el rechazo y en el maltrato, Dios tiene un propósito. Y el propósito del rechazo y del maltrato es hacernos cada día más similar a Cristo. Y que para nosotros poder ser más similar a Cristo, es importante, como usted decía, que nosotros no reaccionemos, sino que actuemos. Y para poder actuar, hay que estar lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude de verdad en el tiempo que estamos viviendo, a que nosotros podamos mostrar a Cristo a través de cada acción, aún sea una injusticia, aún sea un maltrato, aún estemos sufriendo por la causa de Cristo. La verdad es que como creyente tenemos que pedirle a Dios que nos dé la convicción de que vale la pena sufrir, vale la pena ser maltratado, si al sufrir y al ser maltratado los demás pueden ver a Jesucristo a través de nuestras acciones. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de conectar el maltrato y el rechazo a Cristo, y que la gente, las personas que nos escuchan puedan entender que la palabra de Dios es suficiente. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, y la verdad que ha sido un privilegio para nosotros, y siempre pues agradecido de usted, pastor, en el día de hoy, que ha estado de manera continua con nosotros, tratando de dar esperanza, no por lo que usted dice, sino por la suficiencia de la palabra de Dios. Que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.